A lo largo de la historia del fútbol, los equipos nos han ofrecido estilos de juegos que nos apasionan, asombran y le dan un verdadero sentido a este deporte. Un claro ejemplo es el Jogo Bonito de Brasil, con el que se puso en la cima del mundo de la mano del Rey Pelé, luego en las siguientes generaciones con Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo y entre otros fenómenos brasileños. También recordamos aquel control y la magia que nos ofreció aquella Francia de la mano de Zinedine Zidane, Thierry Henry y también tiempo más atrás con la leyenda Platini. También muchos añoran aquella era dorada de la selección española, llamada como la selección del tiki-taka, que ganó su único mundial y 2 recordadas Eurocopas, y estilos de juego que nos han permitido disfrutar y apreciar en gran manera el mejor deporte de todos, sí, el fútbol. Pero del equipo que tengo el honor de hablarles hoy, es aquel que con su originalidad desafió la lógica del fútbol soccer. Sí, estamos hablando de Holanda, la naranja mecánica. Si hay algo por lo que se recuerda a esta selección aparte de su sobrenombre, es por revolucionar al fútbol con un concepto tan llamativo como innovador. El estilo que ellos tuvieron fue denominado como el fútbol total. ¿Y cómo es esto? Bueno, consistía en que ningún jugador tiene una posición definida, sino que éstas se ocupaban por uno u otro compañero, dependiendo de los movimientos del resto. Así la estructura del equipo se mantenía intacta, aunque no lo pareciera, ya que cualquiera de los jugadores podía desarrollar las funciones de campo que fueran necesarias. Todos fueron entrenados para ser delanteros, centrocampistas o defensas al mismo tiempo, ya que esta táctica se resumía en conseguir o apropiarse del balón a como dé lugar. Con este equipo podíamos ver cómo de repente una manada de jugadores iban todos contra uno para obtener la pelota. Y sí, sé que el concepto a simple vista puede ser algo complicado, pero la verdad es que a esta selección holandesa de la década de los 70 le funcionó muy bien. La llamada naranja mecánica sorprendió y maravilló a todos con un imponente fútbol que impulsó el miedo a sus rivales, y hoy conoceremos su llamativa historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavox, y sin más preámbulo, empecemos. Y bien, todo comienza cuando la selección holandesa no había calificado para un mundial desde la Copa de 1938. Tenían más de 30 años sin saber lo que era participar en una cita mundialista. Estaban en la peor época de su historia. Eran una selección muy pobre y muy fácil de vencer. Todo la subestimaban. Los pocos buenos resultados a nivel europeo no les ayudaban mucho. Sin embargo, hubo un hombre que propuso la más brillante y al mismo tiempo descabellada idea, sí, el señor Rinus Michels. Este entrenador propuso que practicaran el estilo denominado fútbol total, el cual abarca básicamente 3 aspectos: posesión casi total de la pelota, presión eterna sobre el rival y una fluida triangulación de pases hasta llegar al arco contrario, es decir, apostarlo todo por el todo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Para llevar a cabo esta táctica fue necesario contar con jugadores obviamente aptos físicamente, que sean capaces de sobreexigirse a nivel cardíaco. Un atleta de rendimiento promedio no podría con tanto desgaste físico que propinaba este estilo de juego, ya que prácticamente no estarás quieto en ningún segundo del partido. Por fortuna, esta selección contó con el quien para muchos es el mejor jugador de la historia de Europa. Sí, hablamos de Johan Cruyff, quien buscaba consolidarse con la selección de su país, y se atrevió a hacerlo con este estilo de juego que desafiaba la lógica, pero anonadaba a la afición y al mundo. Era increíble ver a un equipo que metía presión de forma muy adelantada por los lados y defendía al mismo tiempo, creando ocasiones de peligro muy rápidamente. Para poder cumplir con su papel, todos los jugadores se sometieron a una preparación física muy concreta, basada en la creación de un conjunto en lugar de la figura individual. Es decir, se tomaron y tragaron literalmente la palabra equipo. Todos los jugadores entrenaban de la misma manera y se ejercitaban exactamente igual. Eran 11 jugadores que se unían como un solo cuerpo mecánico. Parecían a veces máquinas que fueron programadas para tener el control unánime del partido. Este estilo de juego fue el que cortó la sequía del equipo holandés sin entrar a un mundial. Allí en la Copa de 1974 la selección debutó quedando de primero en la fase de grupos. En una rueda de prensa el entrenador
entrenador Rinus Michels declaró lo siguiente: "Este fútbol consiste en acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante, y solamente contamos con dos requisitos básicos: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física. Si uno de estos falla, este sistema de juego se derrumba irremediablemente". Y sí, amigos, en los octavos de final, con un buen regate al portero Johan Cruyff y la gran presión ofensiva, lograron ganarle fácilmente a la poderosa Argentina. Ya Holanda había pasado de ser una selección golpeada y olvidada a ser ahora la gran sensación de aquel mundial. Los equipos no sabían cómo hacerle frente, ningún técnico estaba preparado para semejante agresivo y descabellado estilo de juego. Ya se estaban convirtiendo en la favorita para hacerse con un primer mundial, esto al eliminar a la poderosa Brasil 2-0 para llegar a la gran final contra la Alemania Federal. Pero tristemente no todo podía ser bueno. Este estilo de juego cansa, desgasta, fatiga y sobreexplota el rendimiento de cualquier jugador. Quizás podrían tener la disciplina de un semidios, pero seguían siendo seres humanos y el cuerpo tiene un límite. Además, recordemos que en el mundial los descansos de días entre un partido y otro son muy pocos, y para una final siempre se debe llegar al 100%, y ellos no lo estaban físicamente. En la Copa del Mundo, tristemente, un mal partido te puede dejar fuera, y precisamente eso fue lo que le pasó a la cansada Holanda mecánica, ya que se enfrentarían a la Alemania Federal de ese entonces. Los holandeses veían el fútbol como una guerra, y Alemania de guerras saben y de sobra. Así, de esta forma, la naranja mecánica cae destruida ante la Alemania Federal en un 2-1 en la trágica final. Pero a pesar de todo, el capitán Johan Cruyff se llevó el premio como el mejor jugador del mundial. Y sin importar esta caída, los jugadores se convirtieron en héroes, quienes levantaron la cara y le devolvieron el valor a esta selección. 4 años después, la naranja mecánica seguía siendo igual de eficaz y tenía el mismo sistema de juego, aunque en este caso algunos de los titulares del 74 no estaban por algunas razones, y desgraciadamente se tropezarían de nuevo con la misma piedra. En el Mundial del 78 fueron los mejores, pero la infartante exigencia del estilo de juego les pasó factura nuevamente, y también cayeron en una final contra los anfitriones, en este caso Argentina, demostrando así que no todo es sentimiento y fuerza. Créanme que el descanso, la táctica y la paciencia a veces son una virtud en el campo de juego, cosa que le costó duramente aprender a aquella naranja mecánica. De todas formas, aquella selección de Holanda es considerada y recordada como la mejor de su historia. Tristemente, hasta el día de hoy, la afición holandesa tiene el infartante dolor de haber disputado ya varias finales y aún no tener la dicha de ganar una Copa del Mundo. Pero bueno, esta ha sido la historia de aquella Holanda, quien junto a la leyenda Johan Cruyff le demostraron al mundo un espíritu de lucha inquebrantable y lo que era dar el 100% a todo momento por la camiseta de tu país. Esta fue la historia de la naranja mecánica del fútbol.